Buen día, estimados doctorantes. Les saluda su tutor Guido van der Suaga. Nos encontramos ya en la semana 2 del módulo propedéutico, que hemos denominado habilidades del pensamiento. Estamos en la Universidad Benito Juárez. Demos inicio. Las metas de esta semana serán tres. 1. Vamos a identificar cuáles son las diferencias entre lo real y la realidad. 2. Entender tanto el todo de las partes como las partes, así como las interacciones del pensamiento sistémico. Y 3. Por último, la tercera meta, lograremos identificar los paradigmas tradicional por medio de los elementos del pensamiento crítico. La sociedad condiciona nuestra forma de pensar. Cuando el ser humano trasciende eso, gana absoluta libertad científica, política, humana. Si aquello que busca se puede lograr a través del aprendizaje, siempre es posible. Aprendamos a pensar con claridad, con lógica, con análisis, con pensamiento crítico. La actividad de esta semana es realizar un foro, lo llamaremos pensamiento crítico. Lo solicitamos leer la mini guía del pensamiento crítico para que puedan identificar la filosofía sobre la realidad y las creencias y prejuicios que alimentan la pregunta de esta semana, la cual aparece en la plataforma del campus virtual en el foro de la semana 2. Redacta con no más de 250 palabras para explicar tu opinión. Esta actividad tiene un valor de 30 puntos. Deberás realizar también no solo tu opinión, sino también brindar una a un compañero del grupo. Jacques Lacan establece que no es lo mismo realidad y lo real. La realidad es el conjunto de las cosas, tal cual son percibidas por el ser humano, siempre dentro de un marco de ciertas creencias y compromisos. Es necesario que trasciendas de la experiencia de tu realidad para pasar al conocimiento de lo real. Lo real es el conjunto de las cosas tal cual, independientemente de que sean percibidas por el ser humano de otra forma. Por ejemplo, en un sentido estrictamente individual, la categoría del dolor es una percepción condicionada para cada uno. Se origina de acuerdo con sistemas de valores humanos socioculturales que no tienen por qué ser necesariamente y universalmente válidos. Si analizas estas posiciones evitando caer en visiones externas, abundando en puntos de vista libres de prejuicios, eso te llevará a asumir posturas empiristas, no radicales ni ortodoxas, pero apoyadas en estructuras conceptuales, siempre en continua revisión. Sin embargo, en esta línea de pensamiento sobre la teoría de la realidad, se establece que lo real, lo externo a ti, solo es comprensible a través del yo. Por tanto, no se puede decir que existe un solo tipo de interpretación o tantas interpretaciones como seres humanos existen. La razón humana es pensamiento genérico. Quienes afirman la existencia de su prójimo, la necesidad del diálogo, la posible comunicación mental entre los hombres, como posibilidad de ampliar el conocimiento de la realidad y de lo real. Te preguntas, ¿es posible modificar la realidad? Sí, siempre y cuando utilices ciertas estructuras del pensamiento y acción, en concurrencia con lo que se está requiriendo. Cuando actúas de manera subjetiva, no puedes identificar cómo modificar lo real, porque al mirar la realidad desde una posición subjetiva, solo puedes reaccionar sobre lo que ocurre en lo real. Al significar la realidad desde la subjetividad, eso te hace que muestres enojado sobre lo que te interpretas como real. Pero en realidad lo que está
en construcción de tu realidad que es individual e independiente de lo real. Es necesario pasar a una actitud objetiva cuyo paso es la aceptación de lo real tal como es, sin calificativos de bueno o malo, pero sí observando lo que ocurre en las relaciones y resultados. De ahí puedes aprender una lección, puedes aprender de la realidad. El segundo paso, después de la aceptación de lo real, es tener una actitud abierta al cambio. Solo desde la aceptación y la apertura se puede llegar a construir una solución de lo real. Es necesario que puedas romper esas barreras, contradicciones y objeciones. Aceptar que las cosas son como son y abrirte a encontrar la verdadera solución espontánea que se puede cambiar, que se puede transformar. En el estudio de la realidad, la acción tiene dos agentes importantes, el yo y el entorno. Se requiere de congruencia para lograr un cambio de paradigma. Cuando eres capaz de asimilar tu realidad, creada por tus percepciones y reacciones desde las creencias, podrás entonces actuar en lo real, en lo que es y transformarlo. Estos conceptos son muy importantes a tenerlos en cuenta cuando, a través de la generación del conocimiento científico, queremos actuar para transformar lo real. Esto que hace 10 años viene ocurriendo de la misma manera, hoy puede ser diferente, pero la ruta es aceptación, aprendizaje y siempre abiertos al cambio. Acción en lo real, no desde nuestra realidad. ¿Es posible modificar la realidad? Sí, siempre es posible cuando se utilicen estructuras de pensamiento y acción en la concurrencia de lo que se está requiriendo. La gran apertura al hacer investigación es ¿a dónde vamos? ¿A dónde nos llevan estos conocimientos que estamos desarrollando? Al hacerlo, debes tener conciencia y tener en cuenta que estás resolviendo tal vez la 100.000.000ª parte de un problema. Al hacerlo de una manera correcta y para los fines útiles de toda la sociedad. Es decir, un trabajo bien hecho, ético. Empieza a repercutir a partir de estos momentos en los resultados que vas construyendo. Pero además tiene una repercusión en el futuro. Esa es tu responsabilidad como investigador. ¿Cómo lograrlo? La solución al problema debe tener en cuenta que el espacio público es algo de lo que ya formas parte. Por lo tanto, tu trabajo de investigación y las soluciones que propones tienen incidencia en el espacio público. Todos vivimos en momentos determinados en una circunstancia distinta. Ortega y Gasset definía, soy yo la circunstancia que me contiene. Hay que buscar la convergencia en las que hay que ser y su circunstancia para llegar a la verdad. La filosofía que tenemos en la Universidad Benito Juárez es que tú, convertido en investigador, eres una persona completa. No te falta nada. Cada uno con su formación académica, su experiencia de vida y profesional, su visión del mundo, es la persona indicada para resolver las investigaciones que se planteen, pues tiene las herramientas para llegar a la solución. Por ello, debes de investigar y atreverte a utilizar también la creatividad, la imaginación para encontrar la solución a los problemas. Nada de lo que ha pasado por el tamiz de la propia reflexión acerca de la realidad debes guardarlo para otra ocasión. Estos conocimientos deben de quedar plasmados en tu tesis. ¿Por qué habiendo tanto talentos nos limitamos a alcanzar las metas? Cuando nosotros, como latinos, tenemos que lidiar con el síndrome del no puedo, muchas veces cuando buscas un tema de investigación crees que está dicho ya todo. Y no, no hay nada nuevo que aportar, que no tienes la capacidad de aportar soluciones al mundo. Te olvidas de que cada ser es único
y tiene una riqueza enorme por su forma de ver el mundo, por sus experiencias de vida y también por los conocimientos que ha adquirido. También por su capacidad de desentrañar verdades. Lo primero que tienes que anteponer a un problema eres tú mismo y tus capacidades para resolverlo. Los problemas que hasta ahora son irresolubles podrán resolverse con más de lo mismo, es decir, desde los paradigmas de siempre, ¿no? La respuesta es esa. Viejos problemas requieren nuevas soluciones. Al investigar y para encontrar los temas en tu tesis doctoral, debes de observar con atención el pasado y avisorar el futuro a través de las tendencias que se planean en todos los ámbitos de la sociedad. De esta manera podrás encontrar las respuestas en el presente. Semejante a un iceberg, donde solo se puede observar la punta, solo se puede apreciar una pequeña porción de lo real. Pero además lo matizas a través de tus creencias, de tus prejuicios, de tus enojos. Eso es lo que percibes como realidad. Lo que está sucediendo en nuestro mundo se oculta a la vista. Para observar y entender efectivamente, el mundo necesita encontrar niveles más profundos de comprensión, trascender tu realidad para conocer lo real. Esto solo puede ayudarte a dar sentido al mundo y formular respuestas más efectivas a nuevas situaciones. Bajo el pensamiento sistémico, piensa que en un iceberg los eventos son rutinas o problemas que puedes ver todos los días y solo tienen una solución a través de reaccionar de manera inmediata a lo que pasa. Una vez que observas eso mismo durante un tiempo, puedes entender cómo se establece un patrón. Al poder identificar el patrón, puedes anticipar, planificar y pronosticar. Los patrones ocurren porque existe una estructura que los sostiene. Cuando observas las relaciones, puedes ver cómo una cosa influye con la otra. Cuando identificas las relaciones entre las partes y las causas y sus efectos, es fácil generar soluciones proactivas a los problemas. Para lograrlo, no solo debes de pensar en términos de causa y efecto lineal, sino que también el efecto puede convertirse en causa de otra cosa. Esto es pensar de manera circular. Se llama bucle de retroalimentación. Si quieres saber por qué ocurren las cosas así, tienes que ir al siguiente nivel en los modelos mentales, es decir, el nivel en el que se crea la realidad. En el nivel de modelos mentales operan las actitudes, las creencias, la moral, la ética, las expectativas, los valores y las experiencias. Las creencias es lo que mantiene operando todo el sistema de la misma manera. Repito, aquí donde se crea la realidad diferente a lo que es real. La mayoría de la gente no conoce propios modelos mentales, ni siquiera cambiarlos. Generalmente las personas pueden decir cuáles son sus modelos mentales a otro, pero no abrirse a sí mismos en sus modelos mentales. Eso hace difícil los cambios. Lo que está al final, en lo más profundo, es la forma de percibir el mundo, es decir, la visión. La visión es el sitio correcto para interactuar con lo real. Pues en este momento puedes determinar qué quieres hacer. En ese ámbito, ¿cuál es tu papel? ¿Cómo vivir? ¿Cómo ser? ¿Cómo debes de pensar? ¿Cómo debes de actuar? ¿Cuál es el marco básico que nos debe permitir dar sentido a este mundo? Es como creernos que el universo, como creemos nosotros que el universo funciona. ¿Cómo podemos cambiar el orden de las cosas? El pensamiento sistémico dice que debes de dar vuelta al iceberg, establecer una nueva visión y una nueva forma de concebir el mundo. Aquí tenemos que plantear la ruptura de los paradigmas tradicionales y establecer un nuevo orden. A partir de observar lo real, aceptar las cosas
que ocurren y abrirse a las posibilidades de hacer una manera diferente y determinar cómo se puede interactuar con lo real para poder establecer una nueva interacción que sea mucho más efectiva. Estudiar culturas del pasado, imaginar cómo puede ser el futuro, traslado a lo que ocurre a otros contextos, en otro territorio, permiten ver que no existen correctos o incorrectos. Las soluciones a los problemas que se abordan a este nivel son explosivas, cambian e interrumpen todos los problemas que no están realmente resueltos. En este nivel son disueltos. El pensamiento se desenvuelve a través de muchas posibilidades. Son rutas que siguen para conocer lo real y así se pueden observar algunas de ellas. Interpretar es dar o atribuir a algo un significado determinado. Razonamiento, establecer relaciones entre ideas o conceptos distintos para obtener conclusiones o tomar un juicio. Pensamiento sistémico, entender la parte y el todo, así como sus interrelaciones. Análisis, distinguir y separar de un todo hasta llegar a conocer sus elementos. Síntesis es identificar y reunir todas las partes que integran un solo. Interferencia o conceptualización facilita comprender la realidad específica otorgándole un significado. Echaremos de mano de esta habilidad para la construcción de un objeto de estudio, de una investigación. El pensamiento crítico es independencia de pensar, capacidad de separar las ideas propias del lugar común, evaluar, determinar el valor o la validez de algo. Metacognición es la capacidad de reflexionar sobre los procesos que debes de seguir para conocer. Incluye la planeación antes de una tarea, el monitoreo de una tarea y la autoevaluación al terminarla. Todas estas habilidades tienes que ponerlas en práctica en la investigación, que consiste en utilizar problematización, proponer alternativas de solución, experimentar y demostrar la validez del conocimiento y formular las teorías. Por ello, tienes que utilizar todas las habilidades anteriormente descritas. Habilidad de interpretar es la capacidad que tienes de comprender el significado o la importancia de datos, juicios de valor, convencionalismos como creencias, normas o procedimientos. Identificar ideas principales, entender las intenciones detrás de lo que se dice, encontrar el concepto de lo que está ocurriendo en ese contexto, dar lugar al conocimiento de lo que estás observando. Estás haciendo uso de tu capacidad de interpretar. Para facilitar esta habilidad, puedes utilizar preguntas como estas. Todo razonamiento tiene un propósito. Intenta la solución de un problema, resuelve o explica algo. Todo tratamiento se funda en supuestos. Asimismo, tiene una pregunta propia. El razonamiento está fundamentado en datos, información y evidencias. A su vez, se expresa en conceptos e ideas. Cada intento de razonamiento es una interpretación bajo la cual se llega a una conclusión. Esto quiere decir que pueden existir diversas. Tiene implicaciones y consecuencias. Luego, habilidad de analizar. Se trata de fragmentar un cuerpo en sus principios constitutivos para estudiar sus partes, así como las relaciones que lo unen. Va de lo general, consiste en comprender y la habilidad de sintetizar, no de resumir, sintetizar. Consiste en reunir las partes de un todo y reducirlos a mínimos elementos que permiten caracterizarlo. Procede de lo mismo a lo compuesto de las partes del todo, de las causas
los efectos del principio a las consecuencias. Para analizar y sintetizar correctamente, puedes partir de preguntas como estas. La habilidad de interferir o conceptualizar. Interferir es el proceso por el cual somos capaces de identificar aquellos elementos esenciales como datos, afirmaciones, evidencias, juicios, llegar a conclusiones razonables encontrando evidencias, así como establecer una causa probable, es decir, formular una hipótesis. Algunas preguntas que ayudan al inferir esto son las siguientes. La habilidad de explicar es expresar de forma clara y coherente los resultados del razonamiento. Hay una afirmación con datos objetivos. Hacer un razonamiento sobre lo que pensamos al respecto, ofrecer evidencias de lo que se dice. Además, expresarlo de forma convincente. Puedes ayudar a plantearlo previamente con las siguientes preguntas. El pensamiento crítico otorga libertad de autonomía, ejerce autonomía de pensamiento. Ejercerla es el camino para llegar a nuevos conocimientos. Podríamos decir que el pensamiento crítico es despojarse de todas las creencias. Si afirmas, es cierto, creo en ellos, significa que nunca cuestionas la base de tus creencias. Cuando dices, es cierto, porque creemos en ello, estás hablando desde creencias dominantes del grupo al cual perteneces y son las que dominan. Decir es cierto porque quiero creerlo implica un autoengaño. Porque es cuestionarse, no es cuestionarse, no es abrirse a nuevas evidencias. Otra situación es cuando dices, es cierto porque así siempre lo he creído. Significa que podrás estar de acuerdo con aquello que no cambie tu modo de pensar. Cuando dices, es cierto porque me conviene creerlo, significa que todas las creencias te aferras a ellas para que justifiquen el que tengas más poder, dinero o ventajas, desestimando el bien común. El pensamiento crítico es la aplicación, lo mismo sirve en la ciencia que en el mundo de la empresa, por ser un proceso esencial en la toma de decisiones. Igualmente puede ser aplicado en un mundo de innovación, del diseño. Con el pensamiento crítico se desarrolla una de las habilidades fundamentales del pensamiento. Así eres capaz de construir conclusiones y emitir juicios en absoluta libertad. Todo tema por resolver debe seguir una ruta crítica para establecer de manera correcta su comprensión y, si fuera el caso, una solución. Primero, debes tener en cuenta aquello que quieres conocer, es decir, plantear un objetivo. Tomar en cuenta los puntos de vista de quienes han estudiado el hecho como especialistas. Preguntarte acerca del problema o asunto. Recaba datos sobre el tema. Realiza una interpretación e inferencia para llegar a conclusiones y posibles soluciones. Considera qué dicen las teorías, definiciones, axiomas, leyes. Observa también todas las suposiciones, lo que la generalidad acepta como algo ya dado. Reflexiona las implicaciones y consecuencias y saca conclusiones. Evaluar es una de las habilidades más importantes. Es medir o valorar la credibilidad de lo que estamos observando. Pretender ponderar la congruencia de lo que se dice y lo que se hace. Debe haber esa congruencia.
Para hacer una evaluación tenemos que tomar datos, hacer pruebas, establecer conclusiones a través del razonamiento. Hay algunas preguntas que te ayudarán a evaluar. Metacognición o autocontrol. El autocontrol es una meta. Se trata de pensar sobre tu forma de pensar, examinarte y corregirte. Así puedes darte cuenta de tus juicios y conclusiones y reflexionar en el por qué están errados. Vamos, si eres capaz de darte cuenta de la falta de objetividad en un argumento o de haber juzgado algo de manera errónea, y así podrás llegar a mejores conclusiones. La única forma de desarrollar esas habilidades del pensamiento es a través de la propia observación y de la forma en que tú elaboras tus juicios y ejercitarte continuamente con nuevas formas de ver el mundo de una manera más amplia. En este módulo te brindamos algunas de las descripciones sobre las funciones superiores del pensamiento. Ejercítate en algunas de ellas cada semana para que las hagas parte de tu pensamiento como investigador. Cada día vas ampliando más tu mundo al acercarte al conocimiento científico, que no es otra cosa sino ser consciente de nuestros pensamientos. Lograrás un juicio claro, lo cual siempre te llevará a conclusiones importantes. De eso se trata, eso es todo. Algunas herramientas de conocimiento te entregarán la próxima semana, cuando podamos establecer las diferencias de los tipos de estudio. Además, te proporcionaremos algunos tips sobre técnicas de investigación académica.